Entonces, ya, muy bien. Adelante, licenciada Cecilia, por favor, encienda su micrófono. Ahora sí. Ahora sí podemos por fin concluir con la opinión. Adelante. Bueno, me quedo en toda esta primera parte con la figura del líder, el líder que tiene que ser el real maestro del cambio. Creo que a veces es un poco difícil porque nosotros mismos tenemos esta dificultad de cambiar, ¿no? Empezamos nosotros con la dificultad y la traspasamos a nuestro equipo. Entonces creo que nosotros tenemos que ser proactivos, estar dispuestos al cambio, tener esa flexibilidad, esa plasticidad. Como decía en un principio, esta capacidad de cambio tiene que ser primero personal, no solo cuando uno es líder, sino cuando es parte del equipo. Y es una de las principales habilidades blandas que tenemos que desarrollar como personas, como profesionales, ¿no? La capacidad de ser flexibles y de adaptarnos a las circunstancias y al cambio con la mejor actitud, como hoy día se nos fue la conexión, hemos tenido algunos problemas, pero con buen humor uno se adapta y continúa con la actividad. Entonces creo que un buen líder es una persona que tiene esa capacidad de, ante las dificultades y la adversidad, cambiar positivamente, y eso hace que el resto del equipo mantenga un nivel de expectativa óptimo, optimista y positivo. Entonces creo que sí, que el líder tiene que ser bastante centrado y darse cuenta que como es el líder el que lleva la batuta, él debe dar el ejemplo primero, y ese ejemplo va a motivar a los demás a tomar las actitudes de la mejor manera. Gracias, licenciada Cecilia. Es bien claro, ¿no?, que en todo momento, ante las adversidades, el que tiene que estar tranquilo es el líder. El que tiene que saber analizar y tomar las decisiones es el líder. Además, que en él está toda la responsabilidad. En él cae. Entonces, si el líder no asume con responsabilidad, imagínese las consecuencias que se va a tener. Yo por eso siempre dentro de mi vida laboral, diremos así, he metido en la mente un concepto bien claro. Yo, como superior, como autoridad, como responsable, no tengo derecho a equivocar. ¿Y por qué? Me decía, ¿no? Eso es interno. Porque si yo me equivoco, hago daño. Por lo tanto, no tengo derecho a equivocar. En algún momento una persona, pero pues, eres ser humano. Si un santo se equivoca 20 veces al día, ¿por qué no vas a poder equivocarte vos? Hago todo el esfuerzo para no hacerlo. Entonces, fíjense que esa forma de analizar, esa forma de enfocar, diremos así, estas situaciones para el cambio, nuestra temática es el cambio, ¿ya? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo hay que enfocar? ¿Cómo hay que ver la actitud, la responsabilidad? Es uno. Inicialmente es uno. Y si es uno el que está, pues automáticamente pues tiene que asumirlo. Si no lo asume, ahí tenemos las consecuencias. Gracias, licenciada Cecilia, gracias por todo. Por favor, licenciado Félix Luna. Sí, licenciado. Encienda su cámara, por favor. Ahora sí. A ver, sus comentarios, licenciado Félix, de esta primera parte. De la nueva organización. De lo primero que hemos expuesto. Prácticamente, cuando se trata de organizarse como usted lo ha dicho, siempre se hace en base a los problemas que existen, a las nuevas formas de trabajo y más que todo para resolver problemas de la empresa, de una institución. Y en este caso estamos fresquitos en este momento. El cambio de ¿cómo se llama esto? La institucionalización de las direcciones educativas, por ejemplo, de unidades educativas,
hay muchos han hecho un cambio. Claro que algunos han regresado a sus unidades educativas, pero con otro tipo de plan, como usted ya lo ha mencionado, ya viendo cuáles son los problemas y cómo van a solucionar eso. En cambio, los que nos hemos movido a otros lados, hay que ver con otra perspectiva y como quien dice, hay que hacer todavía indagar cuáles son la problemática que pasa la unidad educativa. Entonces, eso para nosotros ya es un reto, ¿no? Si cambiamos de una unidad educativa a otra unidad educativa no es lo mismo. Entonces, ese reto ya es haciendo un diagnóstico para que podamos nosotros en realidad enfrentar esos problemas con paciencia en primer lugar. Hay que tener mucha paciencia, más que todo hay que hacer aplicación de la escucha y también hacer la práctica de la cultura de paz, porque no todos los padres de familia, los profesores son tranquilos, ¿no? Unos son exaltados, otros son pasivos. Hay que ver todo este tipo de personalidad de una institución. En ese entendido, cada maestro necesariamente hacemos más que todo la planificación de un nuevo reto para que nuestro diario de trabajo no sea monótono, en primer lugar. Porque cuando no hacemos este tipo de planificaciones para cambiar la organización, ya sea un solo curso como asesor de curso, por ejemplo, los estudiantes se cansan del asesor mismo. Mientras que cuando el asesor va cambiando, va planificando activamente a su curso, entonces el mismo curso, los mismos estudiantes se sienten más activos, más dinámicos y prácticamente viven en la escuela. Solucionan sus propios problemas que tenían entre ellos y también ven con mayor claridad el futuro que tienen que hacer, que tienen para ellos. Por ejemplo, un bachiller, cómo tiene que salir, qué va a hacer, qué necesidades tiene para poder salir allá. Aunque ahora, por el momento, estamos prohibidos de hacer las promociones como antes se hacían, ¿no? Porque para esas promociones también se planificaba constantemente. No solamente era el profesor, también eran los padres de familia que planificaban, veían un problema, replanteaban la planificación para solucionar ese problema. Entonces, esto de las organizaciones es constante, es dinámico, no se queda ahí. Muy raro es la persona que no maneja esto, muy raro, pero por lo general la mayoría siempre estamos en ese constante cambiar, en ese constante dinamicidad de la organización y de organización por la situación misma que pasamos, ¿no? Inclusive donde vivimos, una OTB. Una OTB, por ejemplo, es una institución también que tiene más problemas inclusive, problemas sociales, problemas de equipamiento inclusive, y ahí es donde más exige la planificación y replanificación. Cada asamblea que se hace, se replanifica. Si la directiva no quiere funcionar en ese sentido, no falta 1, 2, 3 vecinos que te dicen, no hay esa planificación, necesitamos esto, hay estos problemas, tenemos que solucionar. Entonces, la organización prácticamente es dinámica, no es estática, ¿no? Y los problemas siempre están ahí presentes. Por lo mínimo que sea, es lo que nos hace daño a toda la organización. Es como un virus, como una enfermedad. Tienes gripe, ya tu cabeza te duele, tienes estornudos, te duele la garganta, ya te sientes mal por una simple gripe, ¿no es cierto? Es igualito en las instituciones. Hay un simple problema, ya duele a todita la organización, a todo el cuerpo entero. Eso sería el licenciado ingeniero. Gracias, licenciado Félix Luna. Indudablemente, ¿no? Todo parte de uno y cuando usted plantea la situación de los entornos de los padres de familia y tener esa escucha activa que tienen que tener es tan importante para poder interiorizarse y posteriormente dar solución a las distintas problemáticas que pueden presentarse, ¿sí? Entonces, aceptamos todo de que en esta vida todo cambia, por lo tanto, esa naturaleza del cambio implica de que sea inicialmente uno, en este caso el docente, el gerente,
el director, el responsable o los responsables del equipo que tienen que empoderarse y tienen que aceptar inicialmente esa necesidad del cambio. Gracias, licenciado. Vamos a continuar con nuestra exposición, por favor. Gracias, licenciado. Bien, sigamos. Cuando hablamos de la naturaleza del cambio, existe un modelo de Levin que dice cambio en 3 pasos. En nuestra ayudita dice descongelar, cambio, movimiento o transformación y recongelar. Fíjense, bajo este modelo, bajo estos pasos, Kurt Lewin propone este cambio. Hace un paralelismo, diremos así, entre lo que es este proceso de cambiar y el descongelar un bloque de hielo como una forma determinada, dice, como para congelarlo nuevamente en una situación distinta. Entonces, veamos que, tal como lo dice aquí nuestra ayuda, para alterar de forma un bloque de hielo, primero que tenemos que derretirlo, convertirlo en agua, es decir, descongelarlo, y nuevamente traspasar a algo, a un recipiente, cambiarlo, y después congelar nuevamente el agua, que sería el descongelar. Fíjense, descongelamos, provocamos el cambio y descongelamos. Es simplemente los 3 pasos que plantea. Ahora lo veamos desde cómo explica estos 3 pasos. El descongelar, dice, ocurre cuando las personas u organizaciones se convencen del cambio y deciden ingresar al proceso de transformación. Implica enfrentar la resistencia al cambio y superarla. El descongelamiento implica rompimiento, ansiedad y seguridad. Fíjense que cada uno de nosotros, cuando se nos presentó donde hemos desarrollado cierta actividad, esa necesidad del cambio, figurativamente entramos a lo que es el descongelamiento. ¿Sí? Cuando vemos que o aceptamos o no aceptamos, lo ideal es aceptar. Pero el aceptar, el tomar la decisión de que vamos a hacer el cambio, implica de que hay gente que se resiste y por lo tanto hay que superarla. Por eso dice en el ejemplo, hay un rompimiento de esa realidad. Cuando se rompe, se cambia, ¿no? Hay cierta ansiedad. Ya, pero cuando ya se rompe eso, ya uno tiene seguridad. Fíjense cómo nos muestra, ¿no?, este proceso o este primer paso de lo que es el descongelar. El rompimiento, ¿ya?, se genera cuando las personas adquieren conciencia de las circunstancias por las que está atravesando la institución. Cuando están convencidos de que no hay productividad, cuando están convencidos de que nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje no está siendo adecuado, cuando se dan cuenta de que los resultados de los exámenes no están siendo como esperamos, cuando aceptamos y tomamos conciencia de que sí existe un problema, entonces vamos a cambiar. Entonces, tenemos que aceptar inicialmente esas nuevas demandas, esas exigencias, esa necesidad de cambiar. Entonces, en otras palabras, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso vamos a romper. La ansiedad es una sensación que aparece cuando las personas entienden que sus antiguas formas de pensar, ante las nuevas formas de que se tiene que pensar, o ante esas actitudes que uno tiene, hay que cambiar. Se debe cambiar. Por lo tanto, el querer cambiar implica, pues ahí uno se pone en cierta situación, dice, ay, no quiero, me resisto al cambio, ¿no? Entonces, esa ansiedad es una sensación de inseguridad.
porque yo no quiero, yo me aferro a lo viejo y no quiero entrar en lo nuevo. O porque hay la necesidad urgente de cambiar mi forma de accionar. Y el tercero, que es la seguridad, aparece cuando las personas reciben una respuesta de su ansiedad, entonces van a tener una tranquilidad, una seguridad psicológica para poder enfrentar todas esas presiones, todas esas exigencias, ya que lo que va a hacer es solucionar el problema. Ahí estaría explicado lo que es la seguridad. Cuando hablamos de la segunda fase, cambio, movimiento o transformación, vemos que los gerentes deben generar un sentido de urgencia, o sea, hay que mostrar la necesidad, hay que mostrar esa inseguridad, esa inestabilidad, pero en función a una visión de la institución educativa, de la organización, de la empresa, porque vamos a llevar a todos hacia ese estado deseado, a eso lo que queremos terminar. Y para ello, indudablemente, para cambiar hay que hacer ajustes. Hay que hacer todo lo que se considera que es necesario hacer. Entonces, cuando hablamos del cambio, indudablemente hay muchas exigencias dentro del trabajo, tanto del gerente, de los jefes de área, de los responsables y de los mismos trabajadores. Tanto como el director, el subdirector, los responsables, los docentes, exige mucho. Entonces, pero, ¿cómo voy a lograr el cambio si no les doy información? O sea, que es necesario proporcionarles información. Es necesario cambiarles el esquema, el formato, diremos, de trabajo, como dice aquí, los nuevos modelos de comportamiento. Entonces, hay que tener la idea bien clara sobre esa visión que queremos lograr, o a donde queremos llegar, perdón. Hay que mostrarle cuáles van a ser los nuevos procesos, cuáles son los cambios en valores, en comprensión, qué se busca y cuál es la forma de hacer las cosas. Por eso, hay que mostrarles todo ese movimiento que ha de permitir transformar de un estado X al estado Y. Ahí está el cambio, movimiento o la transformación, el segundo paso. Para esto es importante, es muy vital, diremos así, que se cumpla el proceso. Pero para todo cambio hay que aprender. Si no hay aprendizaje, si no hay la vivencia, si no hay la experiencia, entonces no se llega a un buen fin. Por eso es importante esa fase de aprendizaje. Cuando uno les proporciona información y les muestra la evidencia, ahí están aprendiendo. Por ello, en esta fase se puede utilizar todo lo que ustedes quieran. Hay que desplegar todo, pero en forma secuencial, ordenada. Ahí viene el cambio cuando se habla de la reingeniería, volver a acomodar con todo lo que se tiene y lo nuevo que va a haber. Todo esto nos ha de llevar a un cambio efectivo. El tercer paso, el descongelamiento. Una vez que ya se sufrió el cambio, a ver, ¿qué vamos a hacer? Como dice, es posesionar, es institucionalizar el cambio. De manera que todos estén convencidos de que ese cambio es para que mejore todo. Ya establecidos los nuevos procedimientos, los nuevos procesos, ya todos están convencidos y por lo tanto va a ser una actividad cotidiana. Va a ser normal la vida dentro de esa estructura. Hoy en día, cuando hablamos del COVID, por ejemplo, para nosotros ya es normal estas clases virtuales. Para nosotros es normal hacer un pedido mediante delivery. Para nosotros es normal
de que tengamos que salir con el barbijo o con el protector facial. Para nosotros es normal, o sea, fíjense cómo el cambio ya ha hecho que todo es normal, todos ya se han adaptado. Basta que haya alguien esté por toser, ya automáticamente es normal alejarse, por decir, ¿no? Bueno, entonces, esta etapa es muy importante, ya que posesionamos, institucionalizamos la nueva forma de pensar. Acá hay que estabilizar, hay que asumir esos nuevos comportamientos. Hay que hacer que las personas se integren a esta nueva forma de pensar y actuar. Pero que sean ellos, con su propia personalidad, con sus propios conocimientos, con sus propias habilidades, con sus propias destrezas, con sus propios valores y con esa actitud. Y esa actitud que tiene que ser siempre positiva. Hay que tener presente siempre que dentro de la actividad cotidiana, tanto de las unidades educativas como las empresas, cuando uno llega al final, es cuando se ve realmente las cosas buenas o también hay veces que compramos cosas malas. Ahí vemos cuáles son las personas que son entusiastas para poder hacer las cosas. O sea, vamos a conocer a las personas. Vamos a entender efectivamente si ese cambio que hemos logrado se está llevando adecuadamente y si hay esa secuencia, como dicen, ¿no?, que se está adoptando automáticamente. Por ello, ¿no?, va a ser un gran error y la transformación va a ser un fracaso cuando realmente las personas no asumen este cambio. Cuando el personal se resiste al cambio. Por ello, dice que es necesario posesionar, es necesario anclar esta nueva forma de comportamiento. Haremos un alto aquí nuevamente. Estamos en la 14, permítame anotar para hacer cierta dinámica. Ahora vámonos con el licenciado Willy Oporto, por favor. Encienda su cámara, licenciado Willy. Buenas tardes. Cámara. Su cámara, por favor, licenciado. Voy a instalar la cámara de mi computadora, ya no. Hoy es día de la tecnología, pero de la tecnología que nos está jugando sucio. Ahora ya está. Ahora adecúenlo nomás para que lo veamos. Para que le veamos completo. No por partes. Ahí sale. Ya, más o menos, ya está mejor. Aunque la cabeza cortada. Adelante, por favor, licenciado Willy. Gracias. Ya, mire, dice, cuando nosotros hablamos de todo un cambio, se tiene que dar, yo pienso, en cada sector que cada persona tiene. Por ejemplo, nosotros en nuestro rubro como docentes, yo como maestro, tengo que realizarlo en mi campo. Ahora, si lo realizo en otro campo, puede que no resulte tan bien ese cambio que yo quisiera hacer, ¿no? Pero cuando sí realmente nosotros lo hacemos con esas ganas, que uno quiere hacer ese cambio para salir adelante, para salir en el progreso, sí, lo tenemos que hacer con ese
con ese cariño, como quien dice, con ese amor, con ese entusiasmo, con ese... Pero así también nosotros vamos a progresar, ¿no? Con ese cambio, como quien dice. A veces ese cambio será casual, será en el momento, como usted decía, en el momento, como por ejemplo la pandemia, como cambiar, sin querer hemos cambiado todo el mundo, ¿no es cierto? Sin querer. Bien, se puede dar también ya un cambio también planificado. Entonces, lo más aceptable sería un cambio planificado que en el momento que se nos da, bueno, nos ponen aprietos, atraviesos, pero llegamos a lo mismo, a un cambio. Eso sería algo. Gracias, licenciado Willy. Indudablemente hay que partir de uno y aceptar, ¿no? Y vivir las circunstancias y el momento tal como se presenta, como lo he indicado. Pero qué mejor es tener una planificación para poder enfrentar el cambio. Gracias. Licenciada Maritza Flores, por favor. Licenciada Maritza. Licenciado Víctor Crespo. Licenciado Víctor Crespo. Nos dejaron en vista. Licenciado Wilmer Arenas. Aquí, Encienda su cámara, por favor. ¿Cómo está, licenciado? buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor, sus comentarios. Bien, haciendo la comparación, ¿no? Un poquito de comentario de lo que... ¿Se me escucha? Sí, adelante, le escucho perfectamente. Bien. Haciendo un poquito, ¿no? Un pequeño análisis de lo que dice el cambio de los 3 pasos que propone Lewin y haciendo una comparación, ¿no? Con lo que pasa en cada organización, siempre para poder hacer un cambio, tanto en el aspecto interno, que es más basado en todo lo que tenemos como personal. Es cierto, ¿no? Empezamos desde un punto de cero para que el cambio haga efecto, hacemos un cambio, una transformación. Y una vez llegado a un punto donde se encuentre algo estable, por decirse así, porque habíamos comentado en otras clases que el cambio es constante, ¿no ven? Entonces no podemos estancarnos en un lugar. Entonces este modelo sí es algo bien real y también se puede comprobar. Podemos decir que incluso puede ser un ciclo, ¿no? Un ciclo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y todo también depende de un buen líder. Habíamos comentado eso hace un momento, ¿no? Que si el buen líder no propone este tipo de cambios, la institución misma va a estar estancada, ¿no? Va a estar llegando solo en términos, no sé, antiguos, como puede decir, ¿no? Como lo que estamos pasando ahora. Si un colegio, por ejemplo, que estamos en este tiempo de pandemia, no realiza los cambios necesarios, la educación en el que se basa ese colegio va a seguir estancada nomás. En cambio, si el líder, en este caso los directores, ¿no? Y algunas comisiones más que se tienen en los colegios, proponen ciertos cambios, como lo que mencionaba la compañera, que en su colegio habían adaptado, ¿no? Con el servicio de Internet. Entonces tienen buenos líderes, tienen buenas propuestas, pero en cambio, si un colegio no tiene esas propuestas, vamos a seguir en el retroceso. No, es cierto, no todos cuentan con ciertos medios y hay que tener también eso en cuenta, ¿no? Tanto como los maestros, los directivos y
el actor principal, ¿no? Que es el estudiante. Si los estudiantes no tienen ese acceso, pues hay que buscar las formas de cómo llegar a él. Y eso también se basa en lo que es el cambio de parte de nosotros ya, ¿no? De cómo adaptarnos, ¿no? Eso sería, doctor. Mil disculpas, ¿no? Gracias. En la primera clase estaba con mi computadora mala y yo escuchaba mi nombre, licenciado Wilmer, y yo quería contestar y no podía. Y al final dijo, ya, no, está mal. Gracias, Alguien me... licenciado Wilner. Era, Indudablemente, la tecnología, pues hay veces nos juega como esta, ya son tres veces mm, mal el día de hoy, pero como decía la licenciada Claudia, o Cecilia, perdón, hay que sonreír, igualito seguimos adelante. Ya decía sobre lo sí, que usted acaba de advertir, es importante, como usted dice, que los líderes asuman la responsabilidad y indudablemente que cree las condiciones. Yo recuerdo cuando hice el comentario de la ley 070, ¿no? Es hermosa, todo lo que ustedes quieran es para aplicarla. Y los medios y los recursos, mm, condiciones, no es nomás pues decir hagan y hagan, ¿no? Y no es nomás hacer el cambio. Hay que asumir, hay que dar todas las condiciones, hay que crear los ambientes, hay que preparar al personal, hay que crear todo. Y para ahí tener, podemos, perdón, doctor, podemos hacer, ¿no? Una especie de comparación con lo que comúnmente se dice qué es un jefe y qué es un líder, ¿no? En cambio, si nos hubiesen propuesto con el material, con la infraestructura, tranquilamente un maestro cambiaba, ¿no? Y así hiciera el cambio, ¿no? Para poder mejorar su situación. Pero si como no solo nos dan órdenes, no, y no son propositivos, no nos proponen, no nos dotan de ciertos recursos, ya no son pues considerados líderes, ¿no? Simplemente son aquellas personas que dan órdenes y se tiene que cumplir, lamentablemente. ahí está, no, nuestro mal en nuestro país. Ponen de Exactamente. autoridades a personas que no son líderes, porque una cosa es ser la autoridad, es el cargo que le da, ¿no? Que te tienes para poder hacer, pero el líder es el que tiene con esa autoridad, que tiene la capacidad pues de convencer y lograr muchas cosas. Hay que trabajar mucho en eso. De todas maneras, si no se logra eso, pues va a haber ese proceso, como usted decía, ¿no? Debemos, Mm, ustedes que están haciendo esta maestría, con todos los insumos que vamos viendo, si los pueden adecuar, pues excelente para su trabajo. Gracias, licenciado Awil. Sigamos, por favor, con la tercera parte. El enfoque de la acción para transformaciones organizacionales. O sea, para todo hay que saber enfocar, hay que tener claro. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de leer, ahí ya se me fue el título de mi libro de Carlos Caustemo Sánchez, es El Enfócate. ¿Qué es enfocarse? Es simplemente ver el punto que es más importante, el saber ver cuáles son en este caso enfoques de las acciones que se tiene para la transformación. O sea, si nosotros no enfocamos nuestra conducta, nuestras acciones para impulsar el cambio, y en este caso específico, la motivación. Crear esas oportunidades, crear esas capacidades en todos los integrantes para lograr la transformación organizacional. Por eso, ese desconocimiento de la gente sobre los procesos o procedimientos que se tienen que llevar a cabo para el cambio es aquellos que no se va a poder realizar y no se va a poder llegar así a lograr consolidar el cambio. Por lo tanto, vamos a perder oportunidades. ¿Sí? Y no podemos hacer que esto termine afectado, que nuestra organización se derrumba, que no responda, que no haya estabilidad, que en el futuro prácticamente desaparezca. Pero algunos tienen esa intencionalidad, ¿no? Como en la bolsa de valores, ¿no? Que caiga una empresa para comprar las acciones en más baratos y después venderlas en su oportunidad.
Entonces, ese es el juego de la economía, diremos aquí. Pero ya cuando estamos transformando una organización, estamos haciendo esa transformación para lograr que crezca, que logre los objetivos, que se cumpla, que no haya pérdida, que nuestros estudiantes pues, sean excelentes en la universidad, sean posteriormente excelentes profesionales. ¿Sí? Entonces no hay que perder todas las oportunidades, y para ello, ¿qué hay que hacer? La motivación. ¿Sí? Hay que lograr que todos se interioricen del cambio. Ahí viene el papel, que hace un momento lo comentábamos ahí con el licenciado, la gerencia de las organizaciones, es decir, el director, la autoridad, ¿ya? Es el que tiene que ser el nuevo competidor, el nuevo competitivo, que asuma realmente ese rol activo. Es él, el gerente, el director, es el que debe asumir, en otras palabras, debe bañarse de todos los insumos, debe bañarse en esa piscina del cambio, debe aceptar, es el agente principal del cambio, es el que va a transformar, el que va a comunicar, el que va a identificar, es la persona adecuada, como dice. El gerente es el principal agente del cambio. Porque el director tiene la capacidad de intercambiar en todos los sentidos. Porque interactúa en todos los medios, en todos los ambientes de la institución. Por ello es importante que todos, los directores, los jefes de área, o dice nuestra ayuda, los ejecutivos, comprendan cuál es la intención de desarrollar el cambio. O que si no lo hacen, va a haber un fracaso. Entonces no puede haber un fracaso. Y si hay ese fracaso, como les decía hace un momento, yo no tengo derecho a equivocarme porque voy a hacer daño. Entonces la organización, la institución, no va a cumplir el fin y por lo tanto no va a haber esa transformación y no va a haber progreso. Por ello, aquí les muestro un cuadrito donde están todos los procesos de ese cambio organizacional. Inicialmente tenemos que conceptualizar, es decir, describir lo que es lo que queremos como análisis de nuestro cambio. Hay que hacer una conceptualización. Después hay que aceptar, tener claro que en el cambio organizacional influyen fuerzas internas y externas en distintos aspectos, técnicos, humanísticos, económicos, políticos, sociales, salud, en todos los aspectos. Y que esto tiene una singularidad, tiene una característica para cada uno de ellos, que puede verse sin cambio, cambios menores, moderados, cambios significativos o grandes cambios. ¿Sí? Ese proceso de cambio lo hemos visto hace un momento, que es el descongelar, el cambio y el recongelar. Y también tenemos que ver cuáles son los cambios o cuáles son los factores de los cambios fallidos cuando hemos indicado. ¿Sí? No hemos alcanzado o nuestro ha sido muy limitado, no se han involucrado, nuestro equipo no reunía las condiciones, no reunía las habilidades, quizás ha habido falta de un equipo de interrelación, interfuncional, las expectativas eran muy altas. Siempre me acuerdo, a mi hijita le digo, a mi hija le digo, no, bueno, vos, mi hija tiene el nombre de Marcela, vos eres heredera de mi nombre, le digo. Y vos tienes que ser mejor que lo que soy yo, le dije. ¿Ya? Y ella me dice, papito, me estás colocando una vara muy alta. Y cuando hago esa similitud, cuando dice, no, expectativas no realistas, realmente hay veces uno dice, mi objetivo ha sido muy alto. Y en vez de hacerlo un bien, estoy perjudicando. Y como en este caso, no se logró el cambio, hubo un cambio fallido. Falta de supervisión
la limitación en el sistema de uso o los recursos, o por último la resistencia al cambio. Fíjense, en este cuadro está centralizado todo lo que está relacionado a nuestro cambio organizacional. Ahora hablemos un poquito, que el tiempo también ya nos está queriendo consumir, es el desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las instituciones educativas. Hemos visto, ¿no?, a través de la realidad, que durante todo este tiempo son muchos los desafíos que viven las organizaciones educativas. En todo momento, son grandes los desafíos, ¿sí? No debemos olvidar que la responsabilidad que tienen las unidades educativas es enorme, ya que tiene una responsabilidad social. De formar a los seres humanos, de formar los futuros conductores de los países. ¿Sí? A través de ello, las unidades educativas deben enfrentar muchos procesos, pero tienen que tener claro esa mira, que es el desarrollo del proceso educativo, que siempre debe ser de alto nivel. De ahí que queda que ninguna organización puede permitirse quedarse atrás. ¿Sí? Todas las unidades educativas no pueden quedarse atrás. Imagínense, yo me acuerdo en La Paz, cuando me invitaron a una reunión de directores, los directores decían que de mi colegio, los 10 primeros alumnos han ingresado a la universidad. O sea, cada uno decía los logros de sus estudiantes. ¿Sí? Los que entran a mi colegio dan buenos resultados, dan buenos exámenes. ¿Sí? Entonces, no pueden darse el lujo de quedarse atrás, porque siempre tienen que estar adelante. Cuando dice permanecer sin trascender, todos deben trascender, no por el hecho de estar, no, sino en el tiempo. Ah, no, esa unidad educativa es la mejor. No, mis hijos van a estudiar allá. O sea, fíjense cómo va trascendiendo, ¿no?, esa imagen que se va formando de la educación. Por ello, en las unidades educativas hay que generar estrategias que han de permitir desarrollar a la organización en todo momento. Y como dice, ¿no?, crear organizaciones inteligentes. Desde su estructura, cómo está organizado, recursos humanos, infraestructura, medios, esa misión y esa visión, a dónde quiere llegar en el tiempo. De ahí vemos, ¿no?, que las tendencias mundiales asociadas a esta globalización que tenemos tanta información, ahora llamamos la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, impulsan, ¿no?, nos muestran las exigencias de que todo debe cambiar y nos dan desafíos. Las universidades, por ejemplo, hoy en día ya buscan que la titulación no solamente sea nacional, sino que sean con titulación internacional. O sea, hay desafíos. Por eso las universidades hacen convenios internacionales. O también hacen convenios nacionales. Las universidades también se han transformado en una especie de corporaciones, diremos así. Estoy hablando de las privadas, ¿no? Por ejemplo, de Santa Cruz a Domingo Sabio tiene en Tarija, si no me equivoco, tiene también en La Paz, no sé si tiene en Cochabamba, en Santa Cruz. O sea, Univalle, por ejemplo, ha abierto acá en Santa Cruz. O sea, ya se van, o sea, van adecuándose, ¿sí?, a las exigencias y se van transformando. Entonces, en ese sentido, ese papel que tiene las entidades educativas de formar es permanente, porque la sociedad exige en forma permanente. Para ello,
Toda organización requiere pues una adecuada conducción, o sea, y una adecuada administración. Hay que desarrollar esas capacidades que permitan a las instituciones educativas responder acertadamente a esos desafíos, a esas emergencias que nos da la realidad actual. Por ello, las universidades, las instituciones educativas deben saber reconocer cuáles son las exigencias para poder desarrollar esos procesos de cambios y conducir con efectividad a la institución para aceptar esta realidad que hoy en día estamos viviendo. Hay que procurar ofrecer oportunidades en todo momento, ya que la sociedad es la que va a recibir a todos los estudiantes posteriormente y todos los profesionales. Por ello, el director o los directivos deben ser eficientes y eficaces. Deben saber responder oportunamente a estos cambios. Deben saber visualizar los cambios. Deben buscar estrategias de tal manera que en el corto o mediano plazo realicen los cambios que se ven pertinentes de acuerdo a las exigencias de la sociedad. Vemos, ¿no?, que los cambios pueden ser radicales, porque se producen directamente y no hay opción para volver atrás. Por lo general, el manejar estos cambios radicales es difícil, pero no imposible. Dentro del diseño organizacional para implementar el cambio, es importante que se visualice esta implementación y que sea una tarea, pero una tarea que la vemos compleja. ¿Por qué la vemos ese diseño, diremos así? Porque implica cambiar la estructura, por eso dice rediseñar la estructura, los procesos, las rutinas, todo lo que está establecido dentro de la organización. Entonces, hay que planificar la implementación de este rediseño. Estas modificaciones indudablemente se plantean, pero deben ser adecuadas. Deben responder a esas metas que se han trazado, a esos objetivos que nos hemos propuesto. En este rediseño hay que hacer los ajustes, pero no de golpe, sino progresivamente, que sean innovaciones que se puedan implementar. ¿Recuerdan cuando decíamos cuáles eran los factores, no? Estos que se puedan implementar. Y que todo bajo el enfoque sistémico, ¿no? De sistema, paso por paso. ¿Sí? Cuando pasa, como dice Cose, dentro del desarrollo organizacional en las instituciones educativas, vemos que es una estrategia. Lógicamente tiene que estar bien planeada y de buena proyección, que nos sirve para entender y modificar todo aquello lo que está relacionado al personal, para que éste pueda alcanzar la efectividad. Y como dice, ¿no?, este desarrollo organizacional de las instituciones educativas tiene su origen en las ciencias conductuales, porque todo está referido a las personas. Acá las organizaciones requieren implementar estas acciones para poder provocar el cambio. Requiere una planificación. Tenemos que ver cuál va a ser esa direccionalidad o esa trayectoria. Hay que seleccionar los caminos, las líneas de acción, como dice aquí, la dirección, que nos pueda realmente ejecutar y llegar a cumplir la misión. De que tenemos que el desarrollo organizacional considera a esta organización como un todo, no por partes, en un todo. Porque todo cambio ha de afectar a las partes. Y por lo tanto, estos cambios han de afectar ciertas estructuras funcionales o estratégicas. Y por eso se la ve como la única forma de alcanzar con mayor posibilidad de efectividad los cambios requeridos. O sea que hay que cumplir estas estrategias.
Hay que cumplir estos cambios. Hoy en día vemos que las universidades, ¿no?, las instituciones se enfrentan a distintos y complejos desafíos que exige la demanda, el dinamismo, el contexto social. Las universidades son productores del conocimiento. ¿Por qué? Porque después del colegio forman profesionales. Para ello es importante la investigación. Pero esta investigación que sea parte de una responsabilidad social que se debe desarrollar en forma permanente. Podemos ver, ¿no?, que antiguamente ese esquema de la administración o de la gestión en la educación se considera que debe ser reemplazado, cambiado por nuevas formas de administración. Una estructura de un nuevo estilo, diremos así, ¿no? Pero hoy en día la educación ha asumido una función de construir y transmitir saberes mediante la formación de profesionales que puedan ser insertados al mundo laboral y que puedan poseer vínculos con ciertas políticas económicas, orden social, y de acuerdo a esta realidad que hoy en día tenemos o la vivimos. Tengamos presente que las organizaciones deben ser inteligentes. Toda organización debe invertir en el aprendizaje y comprender que sean capaces de aprender desde el enfoque sistémico hasta lograr a someter, diremos, a todo ese entorno en el cual estamos trabajando, que la función de esta organización inteligente tiene que ser desarrollada, tiene que lograr, diremos así, desarrollar organizacionalmente, porque su fin es justamente posibilitar toda ese desarrollo organizacional. Dentro de las organizaciones inteligentes también debemos comprender que uno invierte en el aprendizaje. Hace un rato hablábamos de la inversión del aprendizaje, que es importante invertir en el aprendizaje. Ya es una responsabilidad, ya no es una opción, es una responsabilidad. Por eso todo gobierno y en nuestra Constitución dice que la educación es responsabilidad del gobierno. Es la primera responsabilidad del gobierno. ¿Ya? Cuanto mayor capacidad se tenga, que haya un aprendizaje dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones educativas, viéndola como un sistema, entonces las posibilidades de alcanzar progreso han de ser mayores. Van a ser competitivas, van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, se va a lograr alcanzar esos procesos de desarrollo mediante innovación, mediante la capacidad sistémica. ¿Ya? Es clave para poder desarrollar cualquier organización. El aprendizaje organizacional, a su vez, es un proceso de adaptación del entorno. O sea, cuando uno aprende dentro de la organización, prácticamente se adapta a la nueva realidad. Esos conocimientos, ¿no?, que de esa trayectoria de nuestra institución va a tener una relación directa que nos va a permitir adaptarnos y someter y sostenernos a todas las exigencias de la sociedad. Por eso se dice, ¿no?, el aprendizaje individual se transforma en aprendizaje organizacional. Por eso, dentro de las instituciones hay que trabajar en las personas para que las personas aprendan y ese aprendizaje después se lleve a la organización. No me acuerdo, en administración pública había un término que decía, ¿no? Lo más difícil, dice, es transformar llevar los conocimientos de los trabajadores a que sean aplicados dentro de la organización. Porque hay que convencerlos de que todos esos conocimientos los inviertan en la institución. Para eso hay que empoderarlos, para eso hay que motivarlos. Haciendo una similitud de esta parte, cuando dice lograr articular. ¿Ya? Por eso las organizaciones inteligentes, dice, de aprendizaje, se comprenden que todas las personas, sin distinción de ocupación de cualquier cargo y de acuerdo a su conocimiento, poseen la capacidad como colectivos de transformarlos en acciones. Fíjense cuán importante es, ¿no?, de que se pueda lograr
que los docentes, los estudiantes se involucren, por eso para que sean una organización inteligente en el aprendizaje, en comprender que realmente todos somos distintos y que todos aprendemos de distinta manera. Bueno, por lo menos nos ha quedado un poquito de tiempo para poder interactuar. Ya estaba pensando que no iba a tener tiempo. A ver, ahora sí. Licenciado Jerónimo Flores, por favor. No sé si se me ha ido, licenciado Jerónimo. Ahí está con su sonrisa en su foto. Adelante. Siga sonriendo ahora en vivo, pero... Tengo poco señal, va a disculpar, bueno, estoy saliendo y entrando, va a disculpar con las disculpas necesarias. Adelante. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, adelante. Ya, en esta última parte, bueno, es muy importante, ¿no? De que nosotros, como maestros, específicamente mi persona, podamos aportar, ya, inicialmente en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución. Ese cambio, por ejemplo, debe partir de nosotros mismos, ¿no? Las innovaciones, el de acomodarnos, ¿no? A diferentes modelos, corrientes pedagógicas, es necesario, ¿no? Mira, le cuento que, bueno, hay cierto cambio, ¿no? Estructural de lo que estamos viviendo. Mira, por ejemplo, como maestro, ¿no? del aula de matemática, en el caso de educación regular, ya, bueno, estas de las nivelaciones académicas, por ejemplo, del avance curricular que justamente, bueno, nos estamos embarcando con los contenidos dosificados, todo eso ya hace que nosotros podamos de alguna manera eh, garantizar, ¿no? Una educación, tomando en cuenta que el año pasado hemos pasado momentos difíciles de que no se ha podido cumplir lo que es con el avance de contenidos, pero ahora en este primer trimestre estamos realizando lo que es la nivelación. Entonces, eso también influye en una institución educativa de que nosotros podamos justamente planificar de la mejor manera posible, ¿no? Dando sugerencias a nuestro director, también al director distrital, de cómo podemos de alguna manera ya inculcar esto, ¿no? De que a partir de eso, de esas dificultades que hemos tenido, poder salir adelante, ¿no? Esa sería de mi parte, tal vez, ¿no? No lo he podido estar como entraba, salía, pero una parte que he podido escucharse eso. Gracias, ingeniero. Ya, gracias, licenciado Jerónimo. Es importante que participen, por eso les había indicado de que dentro de las políticas que tengo, que en mis clases todos participan. Todos deben aportar de alguna manera con sus experiencias, sus conocimientos o las vivencias que hayan tenido para compartir la temática que vamos desarrollando. De ahí es que me esfuerzo de no repetir a las personas que en su momento ya participaron, y si los hago es porque prácticamente hay veces hay un pequeño cruce, diremos así, pero en lo posible hago que todos participen. Gracias, licenciado. Le invito a la licenciada Birna Chumacero. Buenas noches. Buenas noches. Estimado magíster Marcelo, un gusto verlo, un gusto ver a mis compañeros también. Y pues aquí desde Sucre un saludo. Como verán, yo súper abrigada y ustedes camisa, pero aquí en Sucre está haciendo frío hoy día, ya ha llovido además, entonces está muy húmedo. Sin embargo, eso no ha afectado nuestra clase más que las cuestiones técnicas cuando estábamos hablando. Pero como todo, impasse se supera, ¿no? Que es lo que queremos al final y es a lo que tenemos que adecuarnos también. Yo consideraría esta última, digamos, reflexión sobre la situación educativa y los cambios en varios aspectos que ya mencionaron mis compañeros también, pero de algunos de los aspectos que estaban también en las diapositivas. El hecho de que deberíamos de convertirnos todos los que
estamos en esta maestría, por ejemplo, si querámoslo o no, dependiendo de cuál sea nuestro cargo, estamos dentro de una organización educativa y esta debería de transformarse como lo que se decía, ¿no? Una organización inteligente que tenga que, quién sabe, reestructurarse y también tal vez hasta repensar su propia misión y visión en función de los cambios que estamos viviendo, ¿no? Pero que creo que deberíamos hacer este trabajo también, si bien es un proceso, no hacerlo también tan lento, de forma que pues los desafíos globales a los que nos enfrentamos, que habíamos hablado también, nos, digamos, nos sobrepasen. Porque a veces cuando reaccionamos muy lento también resulta que el momento ya pasó, la oportunidad ya se fue, ya estamos en otro momento histórico y el cambio que nosotros queremos pues ya está como desfasado. Eso lo he visto muchas veces en instituciones educativas también de salud. El hecho de la pandemia no hemos podido responder ni en el gobierno de transición ni en este gobierno pues a estos momentos críticos que vivimos y por eso precisamente creo que a veces nos tardamos un poco. Y creo que eso más depende mucho de los líderes, ¿no? Recojo también lo que había dicho Cecilia, de que cuán fundamental es que los líderes que tenemos en cualquier organización, sea una organización macro o una microorganización, pues puedan responder a tiempo también con las propuestas. Entonces, pienso también que me ha encantado algo que para finalizar usted también había dicho que hay que invertir en el aprendizaje. Y creo que eso es algo que nos falta mucho porque creemos que el aprendizaje es algo que se debe hacer por obligatoriedad solamente cuando nos falta algo para alguna condición o es un requisito académico para presentarse a una convocatoria, ¿no? Para un cargo. Y no vemos el hecho de que si se forman a las personas que componen una organización, entonces también primero el compromiso va a ser mayor, porque se va a sentir cuidado, se va a sentir en todo caso pues valorado porque se está invirtiendo en esta persona. Y también va a poder responder a estos, si ustedes, a estos cambios que se necesitan con mayor rapidez y mayor conocimiento, pues si está capacitado. Entonces, me parece fundamental también el hecho de que una empresa, una institución, organización, pues prevea esto, ¿no? De la capacitación de su personal y que valore esto, no tanto económicamente en lo que se va a gastar, sino en lo que se va a invertir, en tener buenos trabajadores que puedan responder también a los cambios de una forma comprometida. Y finalmente me ha encantado la metáfora que usted ha hecho sobre la presentación de los cambios, en el sentido de que primero pues tenemos el descongelamiento, ¿no? O sea, estamos con un bloque como lo que había usted dicho y eso se formó en mi cabeza y particularmente yo creo que es las imágenes visuales ayudan muchísimo a recordar. Entonces yo me he imaginado el bloque de hielo, luego o transformándolo en líquido y después volviéndose a recongelar con todo este proceso, ¿no? Y el cambio fundamental ha sido cuando pasa por la parte líquida, ¿no? Con ese sentido. Entonces yo creo que este proceso que vivimos y que usted lo ha mencionado con los cubos de hielo, por ejemplo, es la mejor metáfora para poder entender todo este proceso, ¿no? Y cambiar, pero también adecuarnos a una nueva realidad y que es lo que al final tenemos que hacer siempre, ¿no? Gracias, licenciada. Me alegra mucho su comentario. Hay que tener siempre presente que cuando uno está invirtiendo en educación, no está gastando, está invirtiendo, ¿sí? Y los resultados los va a tener la empresa, la institución y las personas mismas que participan. Muchas empresas, muchas instituciones no capacitan a su personal, pero ya se ha dado cuenta, no sé si se ha podido haber comprobado, especialmente las entidades, las instituciones o las unidades educativas privadas, capacitan permanentemente a su personal. ¿Sí?
Así y es. cada día van cambiando su tecnología, van adecuando en planificación, en cargar notas, en cómo tienen que ser, qué tienen. O sea, ya la carga del docente ya es mayor, ya no es como antes. Era dar la clase para contar, listo, ¿no? Ahora uno tiene que cumplir ciertos procesos, tiene que cumplir, llenar ciertas documentación antes, durante y después. ¿Ya? Entonces, por eso el proceso ha cambiado y cuando hablamos de educación, que es lo más importante, hay que tenerlo presente que cuando uno invierte en educación es para que a la larga se coseche. Por eso nosotros como hijos en su momento de nuestros padres, ellos han invertido en nosotros y nosotros somos el resultado de la inversión. Y lo que está haciendo usted, está invirtiendo en este momento en esta maestría, no está gastando. Exacto. Sí. Bien, gracias, licenciada Birna. A ver, ya estamos en tiempo, ya estaba. Pero le daremos oportunidad a la licenciada Lidia Laura Nicolás. O se me ha ido, ya parece que ya se me ha ido la licenciada Lidia Laura. Ah, no, está. Encienda Licenciada, su cámara, por favor, licenciada Lidia. No está en su cámara, licenciada Lidia. Ahora sí, ¿cómo está? Muy buena noche. Adelante, por favor. licenciada. Sí. En cuanto al respecto al cambio, ¿no? Yo, mi opinión en personal sería que primeramente como docentes, nosotros mismos tenemos que cambiar, ¿no? Hacia mostrar a los estudiantes o si estamos trabajando en las normales, mostrar también hacia nuestros mismos estudiantes el cambio, ¿no? Tiene que ser desde el interior de una persona, licenciado. Y también, ¿no? En mi experiencia yo voy a narrar, ¿no? En donde trabajo es en una unidad central, ¿no? Donde hay varios colegas, maestros, ¿no? Entonces, especialmente, ¿no? Nuestra directora nos pide, ¿no? La puntualidad siempre. Entonces, desde ese punto de vista, entonces siempre 10 minutos antes entramos. Entonces, mi persona tiene que pues madrugar, alistarse un poco más y desde esa perspectiva, antes de ingresar, ese cambio uno mismo tiene que colocar, ¿no? Eso sería mi opinión, licenciado. Gracias, licenciada Lidia. En todo, es uno el que cambia. O sea, como dice, no, yo no voy a cambiar el mundo, pero yo voy a cambiar yo mismo para que pueda posteriormente el mundo cambiar. Y eso cuando hablamos del horario, como decía otra licenciada, que ella llegaba 30 minutos antes, pues yo le decía, las condiciones no son las mismas, como usted acaba de decirlo, ¿no? Yo tengo que levantarme más temprano porque debo cumplir para llegar los 10 minutos antes. Las circunstancias son distintas. En cada caso es específico por ese caso. Gracias, licenciada Lidia. Muy bien, queridos maestrantes, licenciada Mauret, por favor, ya puede suspender su grabación y podemos terminar y nos vemos la próxima semana. Ya está también su práctico, no sé si ya les habían pasado, el práctico del día de hoy también. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a usted. Ok, adiós. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Dijiste, Marcelo. Buenas noches. Ok, adiós.